resultante, fíjense en esto. Primero, simplificación o reducción consiste en esto. Tenemos P1, P2, P3, n fuerzas. Reducción o simplificación consiste en ¿qué cosa? En hallar una resultante, ¿no? Es decir, una fuerza que me represente el efecto de todas las demás. Eso es reducción o simplificación. Reducción o simplificación. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos este problema? Fíjense, este problema acá. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos de dato la resultante? Fíjense, ahora la resultante es nuestro dato. Ahora la resultante es nuestro dato conocido. Y me dicen, este resultante quiero que lo partas en otras fuerzas. Quiero que lo partas en una fuerza y en otra. Es decir, fíjense que aquí cambia la cosa. Aquí cambia la cosa. Antes teníamos dato todas las fuerzas y con eso llevamos la resultante. Ahora tenemos la resultante y tenemos que ir hacia atrás, tenemos que hallar las fuerzas que crearon ese resultante. De eso consiste el problema de descomposición. Es como un procedimiento a la inversa de este, es como ir hacia atrás. Descomposición. Y el equilibrio es interesante, fíjense, ¿qué ocurre en el equilibrio? Para que un sistema de fuerzas esté en equilibrio, ¿qué es lo que tiene que pasar con su polígono? El polígono de fuerzas. Si quiero que eso esté en equilibrio, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que cerrar. Tiene que cerrar, correcto. El polígono de fuerzas tiene que ser cerrado. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que el polígono sea cerrado. Van a darse cuenta que hay una relación directa entre la descomposición y el equilibrio. Supóngase que esto es así, dice, tenés una fuerza, listo, tienes una fuerza. Ahora yo quiero saber qué otras fuerzas debo añadirle yo para hacer que ocurra esto de acá, para hacer que el polígono de fuerzas sea cerrado. A ver, en reducción o simplificación, ¿qué es lo que teníamos en reducción o simplificación? ¿Cómo llevamos la resultante? Supongamos que fueran dos fuerzas nomás. ¿Cómo llevamos la resultante acá? Aplicamos ¿qué cosa? El triángulo de fuerzas, el primer principio de la estática. Coloco una fuerza, luego a continuación coloco la segunda. Coloco la segunda. P2. Y luego uno el inicio de la primera con el final de la segunda, y esto que nos da. Los principios de la estática se aplican tanto como para fuerza componente no recurrente En paralelo. Correcto, aplican para todos los principios. Ya fíjense, tenemos P1, P2, P1, P2 y queremos hallar la resultante. ¿Cómo hacemos nosotros? Creamos un punto, luego a continuación el otro y unimos el inicio de la primera con el final de la última. Hasta ahí no hay misterio. Ahora fíjense, ¿qué pasa cuando es al revés? Imagínense que ahora yo tengo de dato la resultante. Ahora la resultante es mi dato. ¿Cómo podemos descomponer eso? Lo único que vamos a tener de dato, aparte de la fuerza R, será la recta de acción de estas dos fuerzas. ¿Cómo podemos crear entonces, a partir de estas rectas, crear P1 y P2? ¿Cómo creen que podríamos hacer eso? Interceptando. Vamos a crear una copia de esta recta y la voy a colocar acá. Crearé una copia de esta y lo voy a colocar acá. Un poquito más inclinado. ¿Sí? Y acá. Fíjense, estoy creando una copia de estas rectas de acá, una copia de esta y una copia de esta. Y fíjense, ¿cómo voy a crear a partir de estas líneas? Voy a crear P1 y P2. ¿Cómo haríamos eso? Decimos, sabemos que por el primer principio de la estática,
el inicio de la resultante tiene que coincidir con qué cosa? Con el inicio de una de sus componentes. O sea, aquí va a venir P sub 1. Y el final de la fuerza R tiene que coincidir con quién? Con el final de la otra componente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, podemos hacer esto o ir a la inversa, tener la resultante y crear las componentes. Ahora, ¿qué creen? ¿Cómo creen que serían del equilibrio? Fíjense, acabamos de deducir que P sub 2, este P sub 2 va a ir hacia abajo y P sub 1 este va a ir hacia arriba. Al revés, ¿no? ¿Por qué al revés? Para que esté en equilibrio, para que el polígono sea cerrado, ¿no? Correcto. Para que el polígono sea cerrado tiene que pasar eso que dice su compañero. Esta fuerza va a ir al revés, ya sea esta de acá o estas dos de acá, tendrían que ir al revés. Correcto. Entonces si ahí me dijeran, tenés esta fuerza P y quiero que lo equilibres con estas rectas de acá. Quiero que lo equilibres con esas rectas de acá. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Crearé la fuerza P, que tengo ahí, crearé una copia de esta línea horizontal, la inclinada, perdón, crearé una copia de esta de acá, y para que el polígono sea cerrado, ¿cómo tienen que ir las fuerzas? Fíjense, para que un polígono sea cerrado, ¿cómo van las fuerzas? Termina una, empieza otra, termina una, empieza otra, termina una, empieza otra, y así sucesivamente. Entonces, tomando en cuenta, si yo quiero equilibrar, aquí terminó P, entonces de aquí tiene que nacer otra fuerza. Aquí termina esta fuerza acá, entonces de aquí tiene que nacer otra y terminar donde está iniciando otro. Tiene que ser un ciclo sin fin, un ciclo cerrado. ¿De acuerdo? Y aquí yo me doy cuenta, esta de acá veo que es la que corresponde a 2, entonces P sub 2. Esta de acá es la que corresponde a P sub 1. ¿Listo? Es como un procedimiento a la inversa. Fíjense qué relación hay. ¿Qué relación hay acá? Estas fuerzas de acá son las mismas, solo que ahora son en sentido contrario, nada más. Ahora bien, cuando hablamos de sistemas de fuerzas no concurrentes, ya hemos visto cómo se calcula la resultante de manera gráfica y analítica. Ahora veamos cómo calculamos la descomposición y luego el equilibrio. Para eso es donde entran los métodos de Kuhlmann y el método de Ritter. ¿Cómo va a venir esto? ¿Cómo vendrá esto? Veamos, dice. Supóngase que tenemos el siguiente esquema. Quiero un rectángulo y de aquí les va a dar lo siguiente, fíjense. Fíjense qué nos va a dar. De aquí hasta acá tenemos 6,5 centímetros de aquí hasta acá. $6,5 centímetros. Acá me da 5 centímetros. De esta forma. Voy a dar acá de referencia, de aquí hasta acá unos 3 centímetros. Y aquí hasta acá unos 3 centímetros. 3 centímetros. Y en este punto de acá,
Y este punto de acá me puede decir, aquí está pasando una fuerza. Aquí está pasando una fuerza. Por aquí está pasando una fuerza que va hacia arriba. Una fuerza que va hacia arriba. Y esta fuerza P, aquí le va a colocar de datos. Esa fuerza P vale, por poner un número, 500 kilogramos. O les puede decir ahí sus últimos 3 números de su registro. Yo no creo que haga eso, porque en mi semestre hubo un compañero que sus últimos 3 dígitos terminaban en 0. O sea, al final todo se hacía 0, digamos. Y al final, pues no, al final el ingeniero le volvió a tomar examen. Porque muy vivo, digamos, pensó como era 0, pues todo va a dar 0. Así. Bien. Ahora, el ingeniero puede pedir esto, ojo, puede pedir equilibrar o puede pedir descomponer. Primero veamos la descomposición. Empecemos por descomposición. Descomposición. Luego vamos a ver qué pasa con el equilibrio, en qué se diferencia. Ahora, aquí el ingeniero me puede decir, tenés esta fuerza y quiero que lo descompongas. O sea, quiero que de esta fuerza lo partas en otras 3 fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? No te puedo decir, solo te voy a decir sus direcciones, su recta de acción, nada más. Y aquí me da el ingeniero estas rectas. De aquí hasta acá, 2 centímetros. 2 centímetros. Acá unimos a 2 centímetros con esta esquina y nos queda esta recta de acá. Ahí tengo una recta. Él me puede decir, el ingeniero me puede decir, esta va a ser tu recta número 1. Recta número 1. Otra recta más. Aquí a 1,5. A 1,5. A una distancia de 1,5 centímetros. Y lo va a unir con esta esquina de acá. Ahí, con esta esquina. Y esta va a ser tu recta número 2. Y la otra que sea así. La mitad, bueno, a una distancia de 3. De 3 medido desde abajo. Medio desde abajo, lo unís con esta esquina. Vamos a ver, para diferenciarlo. Lo vamos a unir aquí con la mitad de esta, la mitad de 5, 2,5. Acá. Y aquí tenés tu tercera recta. O sea, el ingeniero me va a dar una fuerza y 3 rectas y me va a pedir ahí si quiere que descomponga o quiere que haga un equilibrio. Ahí. Ahí tenemos 3 rectas. Y esta dijimos que va a estar a la mitad. A 2,4 centímetros. 2,4 centímetros. Listo, así suele dar. Da una fuerza y te da 3 rectas. Y te dice descomponer o te dice equilibrar. Nada más, no te da más. Luego de ella tenés que aplicar Kuhlmann o Ritter. Hay veces que pide Kuhlmann y hay veces que pide Ritter. Yo me acuerdo que hubo un examen, creo que fue el del segundo semestre del 2019, le dio un ejercicio de Kuhlmann y Ritter. Digo, esta fila hace Kuhlmann, Ritter y así. Entonces vamos a ver si así los dos, ¿no? Sí, vamos a verlo los dos, Kuhlmann y Ritter. Bien.
Les cuento que Kuhlmann es un método 100% gráfico. Kuhlmann es un método 100% gráfico. Y por lo tanto, como es un método 100% gráfico, no es, por decirlo así, 100% exacto, es un valor bastante aproximado. Supóngase que el resultado real fuera 597, tanto, por Kuhlmann le va a dar 590 o 595 a lo mucho. No es un método exacto, es un método bastante aproximado. Pero su ventaja es que es rápido. Kuhlmann vos lo haces en 10 minutos tu ejercicio. Ritter es más exacto, pero el problema es que es más largo. Tiene su pro y su contra. ¿No? Bien, empecemos por el método de Kuhlmann. Empecemos por Kuhlmann. Empecemos por el método de Kuhlmann. Método de Kuhlmann. Bien, primero fijémonos cuál fue la lógica que utilizó Don Kuhlmann para poder resolver esto. Él decía lo siguiente. Primero, en este caso tenemos esta fuerza de acá. Esta fuerza P, ¿qué vendría a ser? Que habíamos dicho que es descomposición, es como un procedimiento a la inversa. ¿Qué vendría a ser esa P? Su resultante, ¿no? Correcto. Esta P dice que vendría a ser la resultante. La resultante, perfecto. ¿Cómo se crea una resultante? ¿Se acuerdan? Si tengo, por ejemplo, tres fuerzas, P sub 1, P sub 2 y P sub 3, ¿cómo se crea la resultante? Viene P sub 1, luego viene después P sub 2, luego viene después P sub 3. Y unimos, ¿no es así? El inicio de la primera con el final de la última. Aquí es donde aparece la resultante. Entonces, Kuhlmann dijo, correcto, entonces así es como calculo la resultante. Bueno, tengo la resultante, perfecto, pero ¿qué cosa no tengo? ¿Qué cosa no tenemos? No tenemos cuánto vale P sub 1, P sub 2 y P sub 3, pero sí que tenemos la recta de acción de esas tres fuerzas. Conocemos por dónde es que van a ir, pero no sabemos cuánto vale, no sabemos qué tan grande o pequeño son esas fuerzas, no sabemos. Solo sabemos que aquí va a haber una recta, por aquí va a pasar su recta de acción, nada más. Solo esto sabemos, no sabemos cuánto vale. Bueno, entonces él dijo lo siguiente: voy a colocar una fuerza, una de las rectas de acción de estas fuerzas, por ejemplo la primera, la voy a colocar, a ver, acá al inicio, colocaré una de las rectas. Bueno, luego colocaré otra de las rectas, por ejemplo, coloquemos 3, a ver, colocaré 3. 3 es una recta que viene así, ¿no? Que viene ahí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más pasa ahí? Falta todavía la recta 2, ¿no es así? La recta 2 no sé dónde va a ir. Ahí estamos ante un problema. Aquí fue donde ocurrió lo siguiente, fíjense. Él decía lo siguiente: ¿qué pasaría si yo calculo, fíjense, al unir este P sub 1 con esta R de acá, ¿qué obtenemos aquí? Otra resultante, ¿no? Sería como una resultante entre quién, a ver. Esta fuerza que está apareciendo, ¿qué sería? A ver, vámonos a pensar. A ver, para que veo que varios están como que ahí medio confundidos. Ya. Démosle otro enfoque, tal vez se entienda mejor con eso. La resultante R, fíjense, la resultante R es un vector, ¿no? Así todos estamos de acuerdo, sabemos que es un vector, es una flecha. Este vector, ¿cómo apareció? ¿De qué surge este vector? Veamos esto. Supóngase que tenemos la fuerza P sub 1, vector, P sub 2, vector.
¿Cómo llamo la resultante ahí? Entre P sub 1 y P sub 2. ¿Cómo llamo la resultante? Con el paralelogramo de fuerza, ¿no? Vamos a colocar una fuerza, P sub 1, vector, y a continuación colocaré P sub 2, vector. Y al unir el inicio de la primera fuerza con el final de la última, ¿qué nos va a dar acá? La resultante, ¿no? Resultante vector. Entonces, la resultante, ¿qué viene a ser? Viene a ser una suma vectorial de P sub 1 más P sub 2. Es una suma vectorial, o sea, el vector R salió de P sub 1 y de P sub 2. Es una expresión vectorial. Ahora acá, ¿qué tenemos acá? Esta R va a ser la suma de ¿quién? ¿De dónde saldría esta R de acá? ¿Sería la suma de qué vectores? P sub 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, R, si lo expresamos de manera vectorial, sería igual a la suma de P sub 1 más la suma de P sub 2 más la suma de P sub 3. Así sería una suma vectorial. Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense, ¿qué pasa si yo despejo R? Ahora, una pregunta, ¿existe o no existe un vector negativo? Si a mí me dicen el vector U y me dicen dibujar el vector menos U, ¿cómo sería el vector menos U? A ver, ¿cómo sería? El sentido, el negativo que nos da realmente, el sentido solamente. Si me dicen el vector menos U simplemente significa el mismo vector pero con el sentido cambiado, nada más. Entonces, realmente no existe un vector negativo como tal. Así que este vector P sub 1 lo pasaré en otro término como menos P sub 1. Es decir, tengo que cambiarle el sentido. Igual a vector P sub 2 más vector P sub 3. Ahora, fíjense que tenemos acá R y P sub 1 negativo. ¿Qué nos da esto? Un vector más otro vector. ¿Qué me da un vector más otro vector? Una resultante, ¿no ves? Correcto. La resultante que va a salir entre estos dos vectores se va a llamar la resultante auxiliar de Kuhlmann. La resultante auxiliar de Kuhlmann. Es decir, ¿qué veríamos acá? Fíjense, ¿cómo sería eso? Fíjense, pongamos atención acá. P sub 1 negativo, ¿eso qué quiere decir? Que le vamos a cambiar el sentido, ¿no ven? P sub 1, si lo cambiamos de sentido, ¿cómo va a venir? Así, sería menos P sub 1, sería así nomás, cambia el sentido. Ahora, fíjense, P sub 1 dice, inicia acá una fuerza, termina, empieza la otra. ¿Cómo llamo la resultante? Colocamos una fuerza, inicia, termina esta fuerza, a continuación colocamos la otra. Y luego unimos el inicio de la primera con el final de la última. Por lo tanto, ¿dónde estaría aquí la resultante auxiliar de Kuhlmann? ¿De dónde a dónde iría? El inicio es menos P sub U, correcto. ¿Hasta dónde? Hasta acá, ¿no ve? Hasta el final de R, correcto. Este vector de acá, que estoy dibujando con color negro, vendría a ser la resultante auxiliar de Kuhlmann. Resultante auxiliar de Kuhlmann. ¿No sería de Santiago? No, fíjense, esta dice, le hemos cambiado el sentido a P sub 1, ¿no? Aquí inicia P sub 1, luego aquí inicia R. Es como si este fuera el P sub 1 y este fuera el P sub 2, ¿no? Correcto. Ahora, fíjense, ¿qué ocurre? Dice que la resultante auxiliar de Kuhlmann lo puedo calcular calculando la resultante entre R y menos P sub 1. Pero también lo puedo calcular calculando la resultante ¿entre quién? Entre P sub 2 y P sub 3. Y si me fijo acá, fíjense, P sub 2, la primera fuerza, luego P sub 3, la segunda fuerza. Unimos el inicio de la primera fuerza con el final de la última y vemos que también nos da la resultante auxiliar de Kuhlmann. Vemos que es coherente, es lógico este análisis.
Pues muy bien, entonces uno dice, bueno, entonces calculemos la resultante auxiliar de Kuhlmann y con eso vamos a tener todas las demás fuerzas. Ahora bien, no necesariamente se tiene que calcular la resultante auxiliar de Kuhlmann, solamente hay que entender ese concepto de qué es lo que hace Kuhlmann. Lo agrupa, por decirlo así, en dos grupos de fuerzas y de ahí saca una resultante auxiliar. Pero a mí realmente no me importa esa fuerza, lo único que quiero de esta fuerza es su recta de acción. Esta de acá se llama la recta auxiliar de Kuhlmann. Esta es la recta auxiliar de Kuhlmann. No quiero la fuerza, el RC, quiero la recta nomás, porque fíjense, cuando yo tengo esta recta, ¿qué podemos hacer? Volvamos a este ejemplo, fíjense. Cuando tengo la recta auxiliar de Kuhlmann, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a colocar, dice, primero P sub 1 y luego colocaré la recta auxiliar de Kuhlmann. Ahora bien, ¿cómo podemos crear una recta? Pregunto. ¿Cuántas formas hay para crear una recta? ¿Cuál es la más fácil? La forma más fácil de crear una recta. La unión entre dos puntos. Correcto, hay que unir dos puntos. ¿Cuáles van a ser esos dos puntos? Fíjense. Si tengo dos puntos, pues lógicamente al unirlos tendré una recta. Ahora, si lo que queremos es la recta auxiliar de Kuhlmann, necesitamos este punto de acá y este punto de acá. ¿Cómo vamos a unir esos puntos? ¿Cómo vamos a encontrar esos puntos? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que podríamos encontrar esos dos puntos? Ya, ¿una intersección de quién? Correcto. P sub 2 y P sub 3. Cuando intersecte P sub 2 y P sub 3, fíjense, si tengo dos fuerzas y quiero hallar su resultante, fíjense qué ocurre acá. Si tengo dos fuerzas y quiero hallar su resultante, ¿por dónde va a pasar su resultante? O sea, tengo P sub 1, tengo P sub 2. ¿Por dónde va a pasar esta R acá? Por el punto A, por el punto de intersección de P sub 1 y P sub 2, ¿no? Lo que yo soy compañero es correcto. Por donde se intersectan P sub 2 y P sub 3, ahí tiene que aparecer la resultante auxiliar de Kuhlmann. Entonces yo me voy a fijar aquí en mi gráfico. Digo, ¿dónde se interceptan 2 y dónde se interceptan 3? Ah, aquí está 3 y aquí está 2. Son dos rectas, no me hago lío y las puedo alargar. Podemos alargar esto y esto. Y se puede alargar esta recta sin ningún problema. Y luego alargo esta otra recta también sin ningún problema. Ahí. Donde se intercepten, aquí en teoría tendría que pasar la resultante auxiliar de Kuhlmann, por este punto. Pero ¿dónde más va a pasar la resultante auxiliar de Kuhlmann? Correcto, P sub 1 y R, muy bien. En este caso, nuestra R, ¿cómo se llama? ¿Cómo habíamos dicho que se llama el R acá? P, ¿no? ¿Ve? Correcto. O sea, este de acá puede ser R o puede ser P, ¿no? Pero hay que entender bien que aquí realmente es una resultante, solo que acá el ingeniero, para confundir a la resultante, lo llama P, no lo llama R. Bien, entonces donde se interceptan P y la recta de P sub 1, ¿no ven? Este punto de acá. Listo, tenemos los dos puntos. Al unir dos puntos, ¿qué habíamos dicho que se nos crea? Una recta, ¿no ven? ¿Qué recta? La recta auxiliar de Kuhlmann. Aquí es donde va a aparecer entonces la recta auxiliar de Kuhlmann. Esta de acá. Ahí. Esta de acá sería nuestra recta auxiliar de Kuhlmann. Auxiliar de Kuhlmann. Recta auxiliar de Kuhlmann. Ahora, nuevamente la pregunta, ¿para qué me sirve esto? Porque parecería que estoy perdiendo el tiempo al hacer esa recta auxiliar. Fíjense, ¿cuál va a ser la gran diferencia acá? ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Miren esto. La resultante lo tenemos, esta fuerza P, lo tenemos, correcto. Tenemos P. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos P sub 1 y tenemos la recta auxiliar de Kuhlmann. P sub 1 no tenemos como tal esa fuerza,
lo que tenemos es su recta de acción de P sub 1. Está acá su recta de acción de P sub 1. Fíjense, si yo coloco la recta auxiliar de Kuhlmann en un punto, por ejemplo en el final, puedo colocar la recta auxiliar de Kuhlmann. Acá, recta auxiliar de Kuhlmann. Y luego, en el inicio de la fuerza R, que en este caso es P, voy a colocar la recta de P sub 1, es decir, esta de acá. Y fíjense qué ocurre acá. ¿Qué tenemos ahí? Ha venido esta fuerza, tiene aquí una recta y otra recta. Por lo tanto, ¿cómo va a venir aquí la fuerza si es una descomposición? ¿Cómo vendría? ¿Se acuerdan o no? Les dije qué pasa cuando tenemos una resultante y me dicen, tenés aquí sus rectas de acción. Ya, fíjense, donde inicia la resultante va a iniciar una de sus componentes. Donde termina la resultante va a terminar la otra componente. Entonces fijémonos acá. Donde inicia la resultante P va a iniciar una de las fuerzas. Acá. ¿Qué fuerza sería esta? ¿P sub 1 o menos P sub 1? Fíjense, menos P sub 1. Y aquí se dan cuenta, es menos P sub 1. Esta fuerza de acá había sido menos P sub 1. ¿Y qué fuerza sería esta de acá, la que hay aquí? ¿Qué fuerza sería esta? Fíjense ahí. ¿Cuál? Correcto, ¿no? La resultante auxiliar de Kuhlmann. ¿Y cómo viene la resultante auxiliar de Kuhlmann? Fíjense. Dice, donde termina el P sub 1, ahí igual inicia el RC. O bueno, donde termina una fuerza, inicia la otra. A ver, veamos. Si queremos hacer si esta de aquí es la resultante de estos dos. No, perdón, fíjense, está al revés, ¿no? P sub 1 termina, pero donde termina P sub 1 arranca el otro. Yo estaba equivocando, es así. Fíjense, donde termina R, ahí está, o donde termina P sub 1, ahí inicia R. Donde termina P sub 1, ahí inicia el R. Ahora sí. Ahora, fíjense cómo viene acá. El RC inicia donde inicia P sub 1. O sea, aquí donde está iniciando P sub 1, aquí va a iniciar RC. Y RC va a ir hasta dónde? Hasta donde termina la resultante, ¿no? Aquí vendría RC. Listo, ¿qué más? ¿Qué más tenemos ahí? RC también es la resultante de ¿quién? De P sub 2 y P sub 3, ¿no? P sub 2 y P sub 3, ¿qué conocemos? Su recta de acción, ¿no? Su recta de acción de P sub 2 viene así. Esta es la recta 2. Y la recta de acción de P sub 3 viene así. Ahí, aquí viene la recta 3 y la recta 2. Si RC es la resultante de P sub 2 y P sub 3, ¿cómo van a venir P sub 2 y P sub 3? O sea, si esta es la resultante de estos dos, ¿cómo vendrían estas dos fuerzas? El P sub 3 iniciaría, correcto. Donde inicia la resultante, inicia uno de sus componentes. Acá, este sería P sub 3. Donde termina la resultante, termina la otra de sus componentes. Acá este sería el P sub 2. ¿De acuerdo? Pues fíjense, con esa recta auxiliar hemos podido crear cómo viene esta sucesión, ¿no? Que es como habíamos previsto. Viene una fuerza, luego la otra y la otra. Y tal vez alguien diga, oye, me estás engañando, eso no es un polígono de fuerzas que tenga lógica. O sea, si aquí está la resultante, lógicamente aquí tendría que iniciar una componente, luego tendría que ir la otra y luego la otra, ¿no es así? Pero no se olviden que P sub 1 es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que su sentido es contrario, ¿no? Entonces realmente P sub 1 positivo vendría así. Ahora ya tiene sentido. Y fíjense, viene P sub 1, termina P sub 1. Viene la otra, inicia acá, termina acá. Luego viene la otra y termina acá. Y al final uno el inicio de la primera con el final de la última. ¿Y qué me da? La resultante. Bueno, esa es la lógica que hace Kuhlmann.
Pero ahora hagámoslo, esto lo hemos hecho de manera general. Ahora hagámoslo con las medidas y todo lo que tenemos acá. Composición. Ya tenemos la recta auxiliar de Kuhlmann. Hemos visto cómo se obtiene, ¿no? Veo yo, tengo que ver dónde se intersectan P y P1. P y la recta 1 se intersectan acá. Luego veo dónde se intersectan 2 y 3. 2 y 3 se intersectan acá. Entonces, uniendo esos dos puntos, tengo la recta auxiliar de Kuhlmann. Ahora, fíjense qué vamos a hacer. Como esto es un método gráfico, cuando se hace un método gráfico, ¿qué se utiliza? Escala, ¿no? Correcto, una escala de fuerza. Muchas veces el ingeniero no me adelanta la escala de fuerza. Pero uno lo puede estimar, como habíamos visto en la clase pasada, viendo más o menos que no se salga de tu gráfico. Esa es una. O la otra es directamente adoptando la criterio. Pregunto, si al final la fuerza es de 500 kilos, ¿qué escala ustedes creen que sería la más pertinente usar? Podría ser 100, si hago 100, ¿cuánto va a medir esto? 5 centímetros, pero 5 centímetros, un poquitingo, digamos. Entonces, ¿qué escala podríamos buscar? Podríamos usar una en 50, ¿no? Veamos, si adopto como escala de fuerza, si adopto 50 kilogramos por cada centímetro, adopto como escala de fuerza, 50 kilogramos por cada centímetro, ¿cuánto va a medir entonces esta fuerza de acá? ¿Cuánto mediría? 10 centímetros, ¿no? Correcto, adopto como escala de fuerza 50 kilos por cada centímetro. 50 kilos por cada centímetro. Entonces veamos, vamos a convertir P en una distancia. Entonces aquí va a ser P mide. P mide 500 kilogramos fuerza. 500 kilogramos fuerza lo voy a dividir entre la escala fuerza. Si no estoy seguro si se divide o se multiplica, yo me guío por las unidades, ¿no? Fíjense, al dividir estos kilogramos con kilogramos se va y me queda en centímetros. 10 centímetros. Listo, entonces P va a ser 10 centímetros. Muy bien. Como esto es un método gráfico, fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear una copia a P y lo voy a dibujar acá. Vamos a crear una copia a P. Ya, a ver. Si ustedes tienen o lo están haciendo a mano, aquí utilicen la escuadra, ¿no? Con la escuadra pueden trasladar esta recta y lo pueden mover. Ya, entonces fíjense, estoy dibujando acá el P, la fuerza P. Aquí estamos diciendo 10 centímetros. Ya. Voy a utilizar, acá voy a dibujar 10 centímetros. Fíjense. Aquí estoy dibujando 10 centímetros. Ahí va a venir, ¿qué cosa? La fuerza P. Ahí viene la fuerza P, esta de acá. La fuerza P en su respectiva escala. Ya, aquí viene entonces la fuerza P, esta de acá.
en su respectiva escala. P. ¿No? Esa fuerza P tiene que medir los 5 centímetros que estamos indicando ahí. 5 centímetros. Pero los 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros es lo que nos está midiendo P, la fuerza P. Bien, entonces aquí esto que indico, bueno, no tengo que indicar, no solamente le estoy diciendo que esto mide 10 centímetros. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense cómo era nuestro esquema general. Colocamos la recta auxiliar de Kuhlmann, lo voy a colocar aquí en el final de P. En el final de P. O sea, voy a crear una paralela a esta recta de acá. Crearé una paralela. Y lo colocaré aquí donde termina P. Aquí estoy creando, o mejor dicho, estoy creando una copia a la recta auxiliar de Kuhlmann. Para indicar que esto es una recta, lo vamos a tener de este trazo ya. Un trazo 1. Vamos a anotarlo de esta forma. Esa de ahí viene a ser la recta auxiliar de Kuhlmann. Recta auxiliar de Kuhlmann. ¿Qué más? ¿Qué vamos a colocar aquí al inicio de esta fuerza? ¿Se acuerdan? ¿Qué recta colocamos ahí? La recta de P sub 1, ¿no? Correcto. Entonces aquí crearé una copia a la recta de P sub 1. Listo. Entonces aquí creo una copia a la recta 1. Una copia de la recta 1. Ahí. Fíjense, estoy creando una copia de 1. Copia de la recta 1. Muy bien, con la copia de la recta 1 y la recta auxiliar de Kuhlmann, ¿qué podemos ir dibujando ahí? ¿Qué fuerza ya podríamos ir indicando? P sub 1. ¿Cómo venía P sub 1? ¿Se acuerdan? En sentido contrario. Entonces pregunto, ¿P sub 1 va a ir hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? ¿Cómo también me puedo dar cuenta? Fíjense en esto. O que esta de acá es menos P sub 1. Esta fuerza de acá es menos P sub 1. ¿Cómo nos damos cuenta que está yendo hacia abajo? Por el centro de inicio. Correcto, la recta auxiliar de Kuhlmann es la resultante de estas dos fuerzas. Entonces, si aquí termina esta fuerza, esta componente, fíjense que P aquí es una componente de RC, aquí tiene que terminar la resultante. Si la resultante entonces termina acá, es que está iniciando aquí. Y si inicia la resultante acá, acá inicia una de las componentes que vendría a ser el P sub 1, ¿no? El menos P sub 1. Listo. Hasta ya tenemos menos P sub 1 y P. A continuación, ¿qué otras rectas nos vamos a colocar ahí? ¿Cómo? La 2 y la recta 3. Podemos colocar la recta 2 ahí. Ya. Vamos a colocar la recta 2, voy a crearla de este lado, ahí, y luego la recta 3 del otro lado. Ahora, aquí no se asuste mucho, incluso yo si quiero puedo colocar la recta 2. La recta 2 si quiero puedo colocarla aquí y la recta 3 acá. No hay ningún problema, cualquiera de las dos es válida.
Entonces voy a crear la recta 2, lo voy a poner arriba y la 3 abajo. ¿Ya? Si quiero puedo hacerlo al revés, no hay ningún problema, no afecta absolutamente nada a la izquierda. Bien, ahí voy a dibujar 2. 5 y 5. Bien, entonces aquí voy a crear una copia, está 2, una copia de 2. Aquí entonces creo una copia de 2. Luego voy a crear ahí, en este punto de acá, si utilizo un punto tendría que utilizar luego el otro. Ahí voy a colocar una copia de la recta 3. ¿Ya? La recta 3. Creo una copia de la recta 3. Ahí. Muy bien, entonces ya tengo la recta 2 y la recta 3. 2 y 3. Ahora, ya que tenemos esas intersecciones, ¿cuál correspondería a la fuerza 2 y cuál a la fuerza 3? Bueno, eso está un poquito claro, ¿no? Si esta es la recta 2, entonces esta será la fuerza 2. Y si esta es la recta 3, esta será la fuerza 3. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde estarían yendo? Por ejemplo, P sub 2 tendría que ir a la derecha o a la izquierda. ¿Y por qué? A la izquierda, ¿por qué? Exacto, porque ahí termina la resultante de Kuhlmann. Muy bien, aquí vendría entonces P sub 2. P sub 2. Y P sub 3 iría hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, ¿no? Porque aquí inicia la resultante de Kuhlmann, correcto. Muy bien. El P sub 3 vendría de esta forma. Ahora, listo, ya solo falta corregir acá. ¿A quién falta corregir? P sub 1, ¿no? P sub 1 es negativo. ¿Qué significa un vector negativo? Que el sentido es opuesto, hay que cambiarlo, nada más. Nada más. Que el sentido es opuesto, por lo tanto P sub 1 no termina acá, sino que va hacia el otro lado. Y ahora fíjense que ahora sí cumple, ¿no? Fíjense, esta P es la resultante de estas tres, ¿no? Viene P sub 1, luego viene la otra, luego la otra, y donde inicia la primera fuerza y lo uno con el final de la última fuerza, tengo la resultante de estas tres fuerzas. Interesante, ¿no? Eso es lo bueno de Kuhlmann. Es un método rápido, pero su problema es que no es exacto. Y van a darse cuenta, fíjense. Vamos a medir P sub 1, 2 y 3. Como esto es un método gráfico, toca medir y multiplicarlo por escala de Simpson. Entonces, permítanme, voy a medir esto acá. Fuerza. Entonces, de esa forma se obtiene por Kuhlmann cuánto vale P sub 1, 2 y 3 con estas rectas. Como ven, ya con esas rectas y el valor de P son los datos más que suficientes para calcular P sub 1, 2 y 3. Es un método rápido. Ahorita como estamos explicándolo nos hemos tomado nuestro tiempo, pero realmente uno esto lo hace en 10 minutos. O sea, es bastante rápido, comparado con el que vamos a ver ahorita, con el de Ritter. Ritter es más interesante y es un poquito más largo, pero da resultados más exactos.